Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Telemax? Les saluda a su amigo Demián Duarte. Arrancamos así con esta emisión de lo que es nuestro programa Sonora desde la Ciudad de México. Hoy les saludo desde las instalaciones del impresionante aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto internacional, que viene justamente a incorporarse ya desde hace un par de años a la infraestructura de conectividad aérea de aquí del centro del país. Un enorme proyecto que se construyó en tiempo récord y con una inversión de 75,000 millones de pesos, abatió justamente todos los costos relacionados con el desarrollo del otro proyecto aeroportuario, que era un proyecto de proporciones faraónicas, pero también con costos similares, que además estaba en una zona que se estaba hundiendo en lo que era justamente la zona de Texcoco, en donde hoy se desarrolla la rehabilitación del lago, que es donde se pensaba construir este aeropuerto. ¿Qué novedades tenemos? Híjole, la verdad es que estamos saliendo de una semana sumamente álgida, en donde hubo de todo. Fue una semana compleja para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la presidenta salió adelante de distintas situaciones, como fue este lamentable doble asesinato que se presentó en las inmediaciones de la capital. La secretaria particular y uno de los asesores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. También, esta situación de la toma de los accesos a Palacio Nacional por parte de la CENTE, que no conformes con secuestrar las actividades públicas del gobierno federal, también, golpearon a periodistas, agredieron en el ánimo de impedir la realización de la mañanera del pueblo. Sin embargo, también hay cosas importantes. Justo en la semana se presentó esta parte importante del Plan México, que tiene que ver con el establecimiento de polos de desarrollo para el bienestar. De hecho, noticias importantes, una serie de incentivos fiscales, una serie de consideraciones especiales. También se dio esta que fue la séptima llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Parece que los acuerdos están viento en popa con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de lo que decía nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de los polos de bienestar. Hoy vamos a hablar del Plan México. Va a presentar el secretario Ebrard, secretario de Economía, el tema de los polos de bienestar que hemos estado anunciando. Sale publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación una serie de incentivos y de polos que ya estamos poniendo para que empresarios privados puedan invertir en México bajo cierta organización, orden y a partir del objetivo del bienestar, más allá de la propia inversión. Deducción inmediata del 100% de inversión en activos fijos nuevos, deducción adicional del 25% en programas de capacitación, apoyar iniciativas de investigación y desarrollo con deducción adicional del 25%, empresas mexicanas que invierten con capacidad productiva o extranjeras. Hay incentivos que tienen que ver, como son predios estatales, municipales o nacionales, federales, tiene que ver con la concesión del predio durante un buen número de años. Y en el caso de los polos de la Marina tienen reducción en ISR y reducción en IVA. Es parte del Plan México porque la idea además es que puedan ser aprobados muy rápidamente todos los permisos por parte de los municipios, los estados y la federación. Bueno, esa es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habla particularmente sobre el tema, un tema que había venido en preparación ya desde hace algunos meses. Los polos de desarrollo para el bienestar son una parte esencial de lo que es la nueva visión del desarrollo nacional que impulsa la presidenta de la República. Al respecto, justamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hacía el siguiente apunte. Vamos a escucharlo. Se ha hecho un trabajo ya de varios meses muy intenso para ubicar los polos de desarrollo económico y del bienestar o para el bienestar que nos ha indicado la presidenta Sheinbaum.
Tiene que ver con desarrollo de sectores económicos estratégicos para nuestro país, que están ya establecidos en el Plan México. Tiene que ver con el desarrollo territorial en regiones estratégicas del país, es decir, que se tenga un desarrollo en todo México y no concentrado solo en algunas regiones. Tiene que ver con vincular procesos productivos y ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Tiene que ver con el incremento en contenido nacional que se ha propuesto por parte del Plan México y sobre todo, lo más importante, que haya prosperidad compartida. Es decir, que si tenemos crecimiento y tenemos inversión, se traduzca en bienestar. Por eso los polos están vinculados al concepto de bienestar. La que sigue, por favor. Este es el mapa de lo que nos ha autorizado la presidenta Sheinbaum después de todo el trabajo que se ha hecho. Entonces tendríamos, en primer lugar, los polos que ya están en marcha. Principalmente aquí pusimos lo que es el corredor interoceánico. Esos polos ya están en marcha y los está coordinando la Secretaría de Marina, estamos apoyándoles. Estamos en proceso de evaluación, que los pongo aquí en amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se presentó a la Comisión Intersecretarial que estudia todos los elementos para determinar un polo. Para determinar si un polo tiene que tener cierta infraestructura, debe tener acceso a energía, debe tener ciertas facilidades, no puede ponerse simplemente en cualquier parte. Y lo que nos pidió la presidenta es que la propiedad del predio o los predios o las hectáreas donde se va a desarrollar ese polo sea propiedad pública. Y Hermosillo, Sonora. Estos son los que estamos estudiando ahorita. ¿Qué incluye o qué va a suceder en esos polos? Pues va a haber incentivos fiscales, va a haber facilidades por parte del gobierno federal, estatal y municipales o municipal, y una serie de respaldos para facilitar que la inversión llegue ahí. ¿Qué inversión esperamos que llegue? Nacional y extranjera. ¿Qué sectores abarca? Bueno, brevemente, agroindustria, aeroespacial, automotriz y electromovilidad, bienes de consumo, farmacéutica y dispositivos médicos, electrónica y semiconductores, energía, química y petroquímica, textil y calzado, economía circular, energías limpias, industrias metálicas básicas, industria del papel, industria del plástico, logística, metalmecánica, las principales, incluidas en diferente proporción en cada uno de estos polos. ¿Qué se analiza? La localización, qué tan comunicado está, su población, qué tan factible es socialmente hablando, si hay instalaciones y facilidades educativas, cómo es el territorio, la orografía, el agua, la factibilidad industrial, la sostenibilidad, los servicios de infraestructura y que sea propiedad pública. Todo eso tiene que reunir cada polo. Bueno, es importantísimo ver lo que tiene que ver con la inclusión de Hermosillo como uno de los polos que estarán desarrollándose con una integración de prácticamente todos los sectores que tienen que ver con nuestra economía regional, la agroindustria, lo que es la industria electrónica, lo que es la industria automotriz, lo que es la industria metalmecánica. Bueno, prácticamente en todos los niveles de lo que tiene que ver con el quehacer económico, bueno, pues está involucrado el desarrollo justamente de Hermosillo. Y bueno, es gran noticia la integración de nuestra región a esta visión del desarrollo que se plantea desde acá, desde el centro del país. Miren, nosotros vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa. Hasta que volvamos, quiero compartirles algunos indicadores. Rompimos récord en captación de inversión extranjera directa, también récord en exportaciones. La economía marcha bien a pesar de lo que se pueda decir y de las señales ominosas que mandaba en su momento Donald Trump. Vamos a esa pausa y ahorita volvemos. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora desde la Ciudad de México. Estamos desde las instalaciones del ese enorme aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el famoso AIFA, que poco a poco crece en su conectividad. Tenemos un vuelo continuo desde Hermosillo
hasta acá, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, muy cómodo además de parte de las compañías que vuelan desde la capital sonorense, que nos permite tener una conexión rápida. Sale a las 8 de la mañana y llega aquí punto de las 11, 11 y media de la mañana. Entonces la verdad es que es muy cómodo. Además el traslado desde el AIFA al centro de la capital es a través de una serie de camiones que realmente son muy eficientes y muy económicos. Así que yo le recomiendo su próximo viaje, planifique hacerlo desde el AIFA, justamente para que usted deje un poco del estrés que representa llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya ve que lo andaban queriendo tomar los de la CENTE también hace unos días. Entonces, recomendación hecha. A ver, vamos a los indicadores. Marcelo Ebrard hablaba del tema del récord en inversión extranjera directa. Esto dijo. Como ustedes verán, el último dato es 21.4 miles de millones de dólares. Es el más alto histórico que hayamos tenido. 21.400 millones de dólares. Esto crece respecto a todos los años anteriores. Es muy buena noticia porque es un trimestre que ha sido complejo en el escenario internacional y sin embargo esta inversión que creció en lo que llevamos de 25 respecto a los años anteriores significa que tenemos más reinversión y más capital llegando a nuestro país por todas las vías. Es muy buena noticia. Y nada más una reflexión para cerrar. El máximo histórico de la etapa neoliberal en México fue en 2018 y fue 9.500 millones de dólares. 2018. Fue su máximo. En la cuarta transformación llegamos este año al máximo histórico, que son 21.400 millones de dólares de inversión extranjera directa. Bueno, ese es Marcelo Ebrard. Ahora vamos a escuchar a Edgar Amador, que ofrece una serie de datos que tienen que ver con consumo, que tienen que ver con crecimiento, que tienen que ver con inflación y con captación de ingresos de parte del fisco, lo cual permite, fortalecer el presupuesto que se ejerce a nivel nacional. Esto dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Comentarles los últimos indicadores de la economía mexicana para mostrar la solidez y lo robusto que se ha comportado en este trimestre. Hoy a las 6 de la mañana se publicó el dato definitivo del Producto Interno Bruto al primer trimestre. Tuvimos un crecimiento que confirma las estimaciones preliminares, fue de 0.8% en su comparación interanual. El estimado por parte de los analistas era de 0.4, entonces fue prácticamente el doble de lo que se esperaba, mostrando una buena marcha y una continua expansión de la economía. También se conocieron los datos de inflación. Los más recientes muestran que estamos dentro del índice de variabilidad del Banco de México, dentro del margen del Banco de México para la inflación subyacente, que se reportó en 3.97%. Entonces tenemos datos de producto y de precios muy sólidos en el sector externo, como mencionaba el secretario de Economía, el ruido que hemos tenido en la parte de la negociación comercial. Sin embargo, los datos duros muestran lo siguiente: las exportaciones alcanzan un máximo histórico en marzo, y en marzo también tuvimos el superávit comercial más alto de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, el sector externo mexicano, que ha dado algo de qué hablar en los titulares, muestra una solidez bastante interesante. Los datos de exportaciones, la balanza comercial, una salud muy robusta por parte del sector externo del país. Esto es lo que nos convence, digamos, de que la variable más importante de la economía, que es el consumo, va a permanecer sólido en los próximos trimestres y en los próximos años. La tasa de desempleo en el último reporte está en mínimos históricos, de acuerdo con la metodología de la encuesta consolidada a partir del año 2005. Entonces tenemos menos desempleo, tenemos más empleo y ese empleo está mejor pagado, ¿no? Tenemos aquí la masa salarial
reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el monto del empleo por los salarios pagados. Vean cómo hay un repunte muy importante de la tendencia a partir de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que buscan robustecer el salario y la masa salarial. Entonces tenemos este factor que es uno de los determinantes del consumo, que muestra una marcha muy sólida. Esto se refleja, ¿no? La confianza del consumidor, la confianza de los hogares está 17% por encima de su promedio histórico, ¿no? Tenemos hogares, familias que tienen confianza, que tienen una buena perspectiva de la economía de sus hogares y de su país. Y esto es algo muy importante, a final de cuentas se traduce en confianza y es muy importante que desde el gobierno de la República, desde el gobierno de México, de parte de la Secretaría de Hacienda, agradezcamos a los contribuyentes de este país por su cumplimiento. Estas son las tasas de crecimiento de los ingresos tributarios, los ingresos que vienen de impuestos, que muestran en el periodo enero-abril, la comparativa, estamos creciendo a una tasa de 9.9% en términos reales. Una vez descontada la inflación, eso permite que la hacienda pública tenga ingresos suficientes para cumplir con sus programas, con sus compromisos constitucionales para financiar los programas sociales, los programas de inversión que han sido presentados en estas conferencias. Este es un indicador que muestra, que sintetiza, digamos, la buena marcha de la economía nacional y la salud de la hacienda pública del país. Bien, nosotros seguimos adelante con más de esta emisión de Sonora desde la Ciudad de México. Regresamos después de esta pausa. No se me pierdan, por favor. Vamos ahora sobre lo que va a ocurrir esta semana y el próximo fin de semana. Viene la elección de jueces, ministros, magistrados del Poder Judicial. Tema importante en el que tenemos que estar atentos justamente para ejercer nuestro derecho al voto. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, amigos de Sonora desde la Ciudad de México, estamos de regreso con más de esta emisión desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Un orgullo realmente en términos de lo que son las obras de infraestructura renovadas y que obviamente dan impulso al desarrollo nacional. Este aeropuerto poco a poco comienza a consolidarse, primero como el centro de carga aérea más importante del país y de manera paulatina también en uno de los centros de conexión para pasajeros más importantes. Se reporta que más de 10 millones de pasajeros ya lo hemos usado en estos 2 años y obviamente esta cantidad va en crecimiento. Vaya, a ver, vamos al otro tema. La presidenta completó su segunda gira por todo el país justo este fin de semana que pasó y al cerrar sus actividades en Jalisco hacía este apunte la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema de la elección del Poder Judicial, tema que evidentemente está en puerta para este fin de semana. No se les olvide, de hoy en 8 es la elección al Poder Judicial. Hay que ir a votar y revisar todos los que están de candidatos, candidatas, para ya llevar, porque son muchas boletas, son 6 boletas federales. ¿Aquí hay local también? No, aquí no. Federal. Bueno, son 6 federales y entonces pues hay que hacer la investigación previamente para saber pues por quién quieren votar para que el domingo se pueda ejercer este derecho. Es muy importante. Fíjense, a mí me dicen que la presidenta va a decidir quiénes van a ser los ministros de la Corte. Es todo lo contrario. Antes de que se hiciera la reforma al Poder Judicial, ¿cómo se elegían a los ministros de la Corte? El presidente, no digo la presidenta porque nunca ha habido presidentas en México más que ahora que llegamos a la presidencia. Que por cierto, a todas las mujeres, no llegué sola, llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República. Bueno,
antes, los ministros de la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, ¿cómo se elegían? El presidente mandaba una terna, 3 personas al Senado de la República. Y el Senado de la República, con mayoría calificada, las 2/3 partes, decidía de esos 3 quién debía de ser ministro. Si por alguna razón no se juntaban las 2/3 partes de los votos en 2 ocasiones, la tercera ocasión el presidente decidía quién iba a ser ministro de la Corte. Bueno, entonces, pues obviamente decidían los presidentes, porque ¿quién mandaba la terna? Pues el presidente. De 3 decidía el Senado 1. Bueno, ahora la presidenta renunció a poner a los ministros de la Corte. Ahora, ¿quién va a poner a los ministros de la Corte? El pueblo de México. Esa es la gran diferencia entre lo que había antes y lo que había ahora. Y eso es democracia, porque democracia quiere decir el gobierno del pueblo. Y ya se elige a los presidentes, presidenta, gobernadores, a los presidentes municipales, es decir, al poder ejecutivo, ya se elige al poder legislativo, a los diputados, senadores, diputados locales, y ahora México va a dar un ejemplo al mundo, porque también el poder judicial es electo por el pueblo, va a ser elegido por el pueblo. Hay quienes dicen es que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados, el pueblo sabe, el pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar. Además, siempre hay que apostar por la democracia, siempre hay que apostar porque el pueblo decida. Juárez decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ese es el gobierno que representamos y eso es lo que representa la gran transformación que está viviendo nuestro país. Bueno, eso desde Zapopan, Jalisco. La presidenta también en la mañanera de hoy lunes hacía un llamado al pueblo de México en general a participar y decía, bueno, la gente está enterada, el 86% de la gente sabe que se va a elegir a jueces, ministros y magistrados. Ahora lo que estamos esperando es que al final de cuentas se cumpla la cita con las urnas. Bueno, tenemos la expectativa de que a este ritmo México podrá hacer historia. Vamos a escuchar lo que comentaba la presidenta justamente al abrir semana en esta jornada de lunes. Usted sabe que en los próximos días se llevará a cabo la elección de ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. 86% sabe. Adelante. ¿Cómo se informó? Noticias, televisión, radio, periódico, a través de redes 51%, de redes sociales 21%, propaganda de los propios candidatos 11%, conversaciones con amigos y familiares 4%. Adelante. ¿Me podría decir cuándo será la elección a ministros, magistrados? 48% sabe que es el 1 de junio y 12% sabe que es en junio. Hay que decir que en la elección del año pasado, a presidencia y toda la elección federal que hubo, para estas fechas, una semana antes, era muy similar la cantidad de gente que sabía que el 2 de junio iba a haber elección. Adelante. ¿Qué tan probable es que usted vaya a votar? 38%, muy probable. Vamos a dejar solo el 38%. No veamos el algo probable, poco probable, nada probable. Que algo probable y o sea, es poco probable, algo probable y muy probable, pues es una suma muy considerable. Pero quedémonos en el 38%. Entonces, ¿qué dice Éncola? Adelante. Dice, el próximo domingo se llevará a cabo la primera votación para elegir a ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. En general, ¿usted considera que esta elección es necesaria o innecesaria? Es necesaria 72%. 72%. Es innecesaria 23%. 5% no sabe, no contestó. Adelante. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular aumentará o reducirá la confianza y legitimidad de los ciudadanos hacia el Poder Judicial? 65% aumentará la confianza y legitimidad. Solo el 25% dice que no aumentará la confianza y legitimidad. Adelante. ¿Usted considera que la próxima elección a través del voto popular
aumentará o reducirá la corrupción e impunidad en el país, 60% reducirá la corrupción e impunidad, 31% aumentará la corrupción e educación, la concientización, en el sentido de la importancia que tiene esta elección. Entonces, llamar a la gente, 1 de junio, salgamos todos a votar por las candidatas y candidatos que decidamos, pero es muy importante que participe la ciudadanía y va a participar. Fíjense, la mitad de la gente sabe que la elección es el 1 de junio. La promoción creo que es hasta el miércoles, ¿no? No sé si también de la promoción del día de la elección, habría que preguntar. Pero la promoción es hasta el miércoles y ya quedan 7 días, incluido el día de hoy, para votar en la elección al Poder Judicial. Ubiquen su casilla, ubiquen a sus preferidos, preferidas para ejercer su derecho y a salir a votar este 1 de junio. Bien, amigos, ya escucharon ustedes a la presidenta de la República. No me queda más que también de manera responsable hacerles la invitación a que no dejen de participar en la elección de jueces, magistrados, ministros, la renovación del Poder Judicial. Es un hecho, México da un paso al frente al respecto de lo que es la modernización de su sistema de administración de justicia, y la democratización del mismo es un hecho importante. Desde aquí, desde las instalaciones de este imponente aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, en las inmediaciones de la zona urbana de la Ciudad de México, les saludo, soy su amigo Demián Duarte. Los espero, por supuesto, el próximo lunes. Seguramente tendremos mucho que informar.